Hola, mi nombre es Andrés Diago y el día de hoy vamos a aprender sobre propósito, felicidad y autoconocimiento. Estamos aquí con Juan Pablo Gaviria, experto en el tema, conferencista de varios TED Talks, tiene una empresa que asesora a las personas sobre este tipo de conocimientos. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Andrés, muchas gracias a usted por la invitación, muy bacán. Bueno, Juan Pablo, pues para los pocos que todavía no saben más o menos tu trayectoria, a qué te dedicas, cuéntanos un poco para la audiencia, un poco sobre tu vida, cómo llegaste a estos temas y qué te llevó a dónde estás. Ok, perfecto. ¿Estamos bien de tiempo? Porque Perfecto. yo soy muy largo. Pues venga, yo en mi vida pasada, como lo llamo, trabajaba en televisión. Yo antes hacía programas de televisión, era productor, director, creativo en una empresa de televisión y hacía programas, no sé, como Factor X, Expedición Robinson, algunos programas que en su momento fueron muy reconocidos. Llega un momento de la vida donde me da una chiripiolca con el estilo de vida que estaba llevando, precisamente porque la información que yo tenía desde mis creencias era que para ser exitoso, pues usted tenía que ser un berraco en su trabajo y hacer mucho billete. Y pues yo hice eso, salí a hacer eso en la vida. Fui muy exitoso, me fue bien en todo económicamente, pero por dentro había algo que me hacía falta, como que no me cuadraba todavía. Y eso me lleva a una situación de vida donde algo me hace clic y entiendo que yo no estoy quedándome donde estaba en ese mundo ejecutivo perfecto, no iba a cumplir mi propósito de vida y desde entonces me encamino a inventar, a usar la creatividad que usaba antes para televisión, la uso hoy en día para inventarme metodologías, fórmulas, para que la gente pueda encontrar su propósito de vida de una manera más fácil, que pueda navegar por la vida de una mejor forma, ¿me entiendes? No necesariamente encontrar la felicidad, que podemos hablar de eso más adelante porque es un tema complejo, la felicidad como tal es un tema complejo, sí, pero que sí pueda lograr las cosas que se proponen en la vida. Y ahí pues te hago un súper resumen ejecutivo del tema. Ok, te pasó algo que yo he visto que le ha sucedido a muchas personas, que es que cuando encuentra todo lo que creía que quería, que como que entran en una crisis porque se dan cuenta que no llenan lo que realmente querían llenar. Tal cual. Por más que a mí me sigue gustando mucho el tema audiovisual, narrar historias, no es que eso no me gustara, es que el por qué lo hacía estaba equivocado. Ok. ¿Ves? Entonces yo solamente lo hacía por llenar mi ego y por llenar una satisfacción personal y el banco y otra cantidad de cosas. Y en ese camino me di cuenta que me había convertido exactamente en lo que no quería hacer. Y por convertirme en lo que no quería hacer es que me di cuenta qué es lo que quería hacer. O si no, jamás me hubiera podido dar cuenta. Entonces, llegar a ese extremo me permitió rebotar inmediatamente y decir, listo, este no es el camino que quiero coger. Ok, y en este momento, ¿qué estás haciendo con tu empresa? ¿De qué se trata para que conozca un poco la audiencia? Pues nosotros nos dedicamos desde asesorías personales uno a uno hasta conferencias masivas y todo lo que está en la mitad del camino, talleres personales, talleres virtuales, talleres empresariales, una cantidad de cosas para diferentes objetivos, pero el objetivo principal que nos hemos dado cuenta y por eso trabajo tanto con algo que se llama el eslabón perdido, que es una transversal que estamos manejando hoy en día, y es que nos hemos dado cuenta que la mayoría de los problemas que tiene un ser humano es la falta de autoconocimiento. Ese es el eslabón perdido de la educación en el mundo. Nosotros no tenemos autoconocimiento en el colegio, no le damos la importancia suficiente al mundo interior, al universo interior que tenemos los seres humanos y le damos toda la importancia al exterior y por eso es que terminamos valorando más lo que opina otra persona que lo que opinamos nosotros mismos, valorando más que yo sea una buena persona simplemente por los resultados que tengo en mi trabajo en vez de por lo que soy. Entonces, en la medida que tú puedas trabajar tu autoconocimiento, te va a ser más fácil encontrar tu propósito de vida y tener esta felicidad en la vida. Ok, entonces comencemos con el tema de propósito. Es uno de los temas más difíciles para la mayoría de las personas que no saben cuál es su propósito. ¿Cómo podemos comenzar por lo menos a llegar a saber, a llegar a acercarnos a saber cuál es nuestro propósito? Hay varias formas, pero lo primero que me parece válido aclarar es por lo que estás diciendo, que a la gente hasta le estresa el tema del propósito de vida hoy en día, porque casi nadie lo tiene y porque se siente que es algo que uno necesita tener en la vida, el propósito, sí, ¿no? Entonces tengo que encontrarlo a como de lugar, y es que resulta que el propósito de vida no es un resultado, es un proceso. Entonces uno realmente lo primero que tiene que hacer es tranquilizarse, porque la vida no se trata de encontrar tu propósito de vida, la vida se trata de buscarlo, que es diferente. Okay. ¿Entiendes? Es decir, comenzar, como digo yo, a amar todo el proceso que significa estar buscando ese significado, estar buscándolo sin el estrés que te da decir, pero es que lo tengo que encontrar, porque lo tengo que encontrar solamente buscar la meta. Como estamos tan acostumbrados a vivir de metas, porque eso es lo que estamos acostumbrados hoy en día,
pues entonces pensamos que las cosas se solucionan instantáneamente cuando yo encuentre mi propósito. Y se trata desde un proceso, y para todos es diferente. Porque yo asemejo esto a como un terreno en el campo, y uno da una semilla, que es la información para encontrar el propósito, y esa semilla, dependiendo cómo esté tu terreno, germina inmediatamente si el terreno ya estaba abonado y estaba bien. Pero todos somos diferentes. De pronto tu terreno necesita más trabajo y vas a tener que vivir el proceso de la semilla, y de pronto va a estar tu terreno muy árido y esa semilla queda en hibernación y va a demorarse mucho en crecer. Por eso uso el ejemplo mucho del bambú, del árbol del bambú japonés, que hay un cuento alrededor de eso, y es que el árbol de bambú tú siembras la semilla y se demora 7 años en salir de la tierra, pero igualmente lo tienes que regar todos los días tienes que estar regando esa semilla, y después de que sale se demora 6 semanas en llegar a 30 metros. Entonces uno dice, oiga, ¿cómo así? Si tomó 7 años que saliera y después se dispara y en 6 semanas llega. Y es porque tú lo que estabas haciendo era preparando que esas raíces echaran por debajo, cosa que uno no ve, ¿no? Sí. Es toda la parte subconsciente, para que ese árbol tuviera de dónde agarrarse cuando se dispara y llega a 30 metros, o si no se caería. Y el propósito de vida es un poco eso, uno quiere toda la inmediatez, pero toma mucho tiempo. El propósito de vida tiene como varias cosas importantes para tener en cuenta, y una de las más importantes que se ha descubierto es que lo que tú hagas lo haces por ti, eso está bien, pero tengas algo que sea superior a ti. Es decir, que tú tengas claro para quién haces lo que haces, que sea algo superior, que tengas claro quién se beneficia de tu trabajo, ¿no? Y de esa forma tú te empoderas muchísimo. Entonces tú puedes tener tu labor, pero lo haces por alguien más. Y está también el tema de poder mezclar, haz de cuenta, tus pasiones y tus habilidades con eso. Pero tú me preguntabas cómo arranca uno, ¿no? Como por dónde arranco si no tengo la menor idea. Entonces el primer paso para arrancar es aceptar que no sé, que no tengo ni idea, porque eso te abre la puerta a entender que tienes que abrir la puerta para salir a explorar. Entonces realmente experimentar y explorar sería el primer paso, porque si no la vida no te va a poner por delante como las cosas que te va a poner para que tú puedas tomar decisiones y puedas darte cuenta qué te gusta, qué te apasiona, en qué eres bueno, con eso que eres bueno, cómo puedes ayudar a otros. Y de último dejas el tema como de yo cómo voy a vivir de esto. Hoy en día funciona al revés. Hoy en día lo primero que piensa una persona es cómo voy a vivir. Sí. Irrelevante si le gusta o no le gusta, y por eso después terminan frustrados en la vida. Claro. El otro día vi una frase, decía, el éxito no te da felicidad, la felicidad te da el éxito, una cosa así. Muy parecido a lo que estás diciendo. Sí, es muy probable que el orden sea ese, ¿no? Y como te decía ahorita, yo creo que nosotros nos han vendido un cuento equivocado con la felicidad, la verdad. Porque nos hacen creer que tenemos que alcanzar la felicidad, y que cuando alcanzamos todo va a estar bien, como si la felicidad fuera un pico de éxtasis que se queda en éxtasis el resto de la vida. Sí, sí, sí. Y pues la vida no es así. La vida son picos, tienes felicidad y también hay infelicidad, es la realidad. Hay días que tú, por más que seas zen y seas lo máximo, hay momentos que las cosas no están bien y lo vas a sentir. Lo berraco es aprender a navegar por los altibajos de la vida. Y ahí es cuando esos altibajos cada vez los vuelves menos picos, y entonces te vuelves más ecuánime, ¿no? Y puedes estar mucho más en el centro, no ser tibio, sino simplemente que no te asocies a esos extremos entre, no sé, como el deseo que te genera volver a ser feliz y la aversión que te genera no ser feliz. Ok. Y digamos, hay gente que dice como, bueno, uno en la vida debe especializarse en un tema, ¿verdad? Y no debe distraerse con 1000 temas. Entonces, yo te cuento un poco, digamos, que mi historia. Entonces, yo en el colegio me metí en la cabeza de que quería ser abogado. Vi un programa de televisión de abogados y me fascinó el programa, y entonces decidí que quería ser abogado. Estudié 5 años o 6 de derecho con una cosa y la otra, solo para darme cuenta que detestaba el derecho. Entonces yo decidí desde ese momento que no iba a volver a cometer el mismo error, ¿sí? 6 años de mi vida malgastados, por decirlo así, porque pues de todas formas hay beneficios, pero digamos que no haciendo algo que pues iba a ser como mi ocupación en la vida. Y decidí que hasta que cumpliera 30 años iba a probar de todo. Iba a probar con todas las industrias, todas las empresas, iba a aprender de todo. Y me iba a dar hasta los 30 para realmente determinar qué es lo que me apasiona, ¿sí? Y supongo que propósito y pasión tienen mucho que ver. ¿Qué tan recomendable o no recomendable es eso? Porque sigo viendo en todos lados personas diciendo, sea el mejor en una cosa, deje de distraerse con 10.000, el que hace 10.000 cosas mal, mejor hacer una cosa bien que 10.000 cosas mal. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cómo encontrar el propósito? Me parece que es una visión tal vez anticuada pensar en la especialización.
¿no? Cuando hay tantas cosas sucediendo en el planeta. Ahora, que cuando tú encuentras lo tuyo, tú te quieras quedar ahí porque ya encontraste lo tuyo, es otra cosa, ¿no? Okay. Pero el proceso de buscar y encontrar, pues no es así, porque, o si no, las estadísticas que hay hoy en día en Colombia, por ejemplo, que 4 de cada 5 personas que tienen un trabajo quisiera estar haciendo otra cosa, sí, no existirían, porque todos estaríamos tranquilos y bien con la especialización. Y no es verdad. ¿Por qué razón te pasó a ti el tema de, después de 6 años de estudiar, que te diste cuenta que no funcionaba? Porque el sistema de educación para mí está al revés. Porque tú después de estudiar vas y pruebas a ver si la vaina te gusta. sí. Es ridículo, ¿no? Y de pronto tienes una presión externa que no te permite renunciar a esa vida porque, pues madre, ¿cómo se va a salir usted de su trabajo si ya invirtió? Entonces vas y te quedas 6 años, 10 años más porque a ver si la vaina sí es por ahí, a ver si escalo en esta vida ejecutiva, Sí. ¿no? Y solamente hasta que tienes 35, 40 años que logras individualizarte de esos pensamientos paternales y culturales, pues entonces ahí solamente en ese momento logras decir, ¿sabe qué? No, esto no era lo mío. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, pues el orden está al revés. Por eso digo, si usted sale del colegio y hay una estructura, no es salir del colegio a jugar PlayStation, ¿no? Y si usted sale del colegio y hay una estructura por la que usted va a pasar, planificada de cómo va a explorar, ¿no? Primero para ver cuáles son sus pasiones, porque tú puedes no tener la menor idea de cuáles son las pasiones. Después de explorar y tener varias cosas, comienza a experimentarlas, ¿no? Para ver dónde tienes habilidades. Porque siempre he dicho, cuando yo hacía televisión, hacía Factor X, entonces la gente tenía mucha pasión por la música, se paraban frente a la cámara y cantaban muy mal. Porque no tenían habilidades y creían que cantaban bien solamente porque Sí. su familia le había dicho que cantaba bien. Entonces primero exploras, después vas y experimentas, y cuando has experimentado ya sabes que te apasiona. Has experimentado realmente, es decir, conviertes el conocimiento en sabiduría y realmente dices, oiga, esta vaina sí me parece muy bacana, de verdad, yo podría hacer esto así no me pagaran. Okay. Esa es la mezcla de pasión, ¿me entiendes?, con una habilidad. Y después tienes que decir, bueno, ok, ahora esta vaina que yo quiero hacer, ¿cómo ayuda a las personas? Ayudar a las personas no es sacar plata y darle plata a quien no tiene. Es decir, mi labor, ¿cómo va a hacer que se transforme la vida de otra persona? A través de un producto, pues muy bien, o a través de un servicio, lo que tú quieras. Pero ahí, si tú lo que has hecho es que encontraste algo que te apasiona, ¿no? Que sabes que eres muy bueno, que además ayuda al planeta, a otras personas, a ser mejores personas, el dinero llegará. Sí. Y ya has experimentado, has hecho todo este viaje, ¿no? Esa travesía, pero sabiendo que es un proceso de exploración. Entonces cuando llegas ya sabes perfectamente que tú podrías hacer eso. Sin embargo, eso no quiere decir que tú a los 40, 45 años la vida te dé una nueva información que no tenías antes, ¿no? Y digas, oiga, ahora quiero de pronto comenzar a explorar, a experimentar esto. No voy a dejar esto, pero esto me parece muy bacano. ¿Por qué no? Sobre todo cuando la ciencia muestra que vamos a vivir, sobre todo las personas que tienen 10 o 20 años van a llegar a vivir a 130 años. Entonces, ¿cuál es el afán de inversión económica, de inversión de tiempo, inversión mental, de al día siguiente del colegio saltar a una universidad a una carrera que no tienes la menor idea porque nunca lo has experimentado, si te gusta o no te gusta? Sí, y eso le pasa a muchas personas. No saben qué quieren, pero saben que lo más tradicional es administración o ingeniería o lo que los papás le digan. ¿Sabes qué creo? No es que sepan. No es que sepan, porque es que todo lo que uno es simplemente conocimiento heredado. Son las creencias de nuestra cultura y especialmente de nuestros papás. Lo que ellos crean es lo que nos han tratado de decir que es lo correcto, entonces vamos a creer lo mismo. Pero ¿de dónde viene la información de creencias de nuestros papás? Del pasado. Entonces, por lo general, el pasado predice mal el futuro porque no tenemos la menor idea de qué es lo que viene en los próximos años. Sí. Ni las necesidades. Y hoy en día están diciendo que la mayoría de lo que están estudiando hoy en día los chinos van a hacer trabajo que no van a existir. Entonces ahí sí que estás perdiendo tu tiempo y el dinero si estás estudiando algo que además el futuro no necesita de ti. Sí, y ¿cómo podría un colegio? Entonces te cuento la historia. Yo, la primera vez que te conocí, pues que te vi, fue porque yo trabajaba en un colegio llamado el Gimnasio Los Cabos y uno de sus pilares más grandes es ayudar a que todo estudiante encuentre su propósito. Ahí fue que conocí, porque tú hablas mucho del tema. Y ¿qué podría hacer el colegio para contribuir a eso? Entonces, digamos, en este momento lo que hacen es, dejan que exploren muchas áreas. Y prueben, y roten, y miren a ver qué les apasiona. ¿Qué podría ser un buen consejo para el colegio para mejorar su camino en ayudar a que todo estudiante encuentre su propósito? Aceptar que no tienen la verdad absoluta. Los colegios siempre nos han vendido verdades absolutas, ¿no? Y eso nos genera unos paradigmas muy grandes en la cabeza de pensar que lo que dice un profesor es una verdad absoluta. Y no es así. Es aceptar que estamos en un proceso de experimentar y explorar y de autoconocernos.
precisamente estamos hablando de propósito, pero propósito ya está un paso más adelante que el autoconocimiento. Porque si tú no te conoces a ti mismo, no vas a encontrar eso. Entonces yo lo que creo que los colegios tienen que comenzar a hacer es comenzar a meter materias, procesos, no sabría cómo llamarlo, ¿no? Donde le ayuden a los estudiantes a autoconocerse, ¿no? A entender por qué reaccionan como reaccionan, a entender que esta información que tienen en la cabeza, que se vuelve una creencia, es una información prestada. Y hasta que ellos no lo pongan en práctica, no lo van a volver sabiduría. Y hasta que no lo vuelvan sabiduría, no van a poder decidir por sí solos qué es lo que les gusta. Y eso está cambiando, ¿no? Pero si todavía tenemos profesores que se paran en el salón de clases con una verdad absoluta y que tienen que hacer tal cual todas las cosas, entonces ya están diciéndole a la mente del niño como, no piense por fuera, no piense nada por fuera de esto, simplemente siga estas reglas. Y por lo general, cuando uno encuentra su propósito, tiene que parar, salirse de la fila en la que estamos haciendo todos y mirar y decir, oiga, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, el tema de dejarlos explorar, experimentar, es una de las cosas yo creo que más importantes, y dejarlos cuestionarse la vida sin que los adultos, igualmente yo soy papá y cometo el mismo error, los estemos diciendo tanto, desde nuestras creencias por dónde tienen que coger. Claro. Entonces es comenzar a seguir unas metodologías que ya existen y que se han probado que funcionan para ayudarles con herramientas a los chinos a encaminarse un poquito de esos. Ok, y entonces volviendo al tema de autoconocimiento, es un tema que a mí también me fascina. Es algo que la gente como que subestima un poco y no entiende bien qué es. Yo sigo mucho a un tipo que se llama Gary Vaynerchuk, que habla mucho sobre autoconocimiento. En la medida que uno sepa realmente cómo es, qué le apasiona, qué lo motiva, qué al revés le quita la pasión, le quita la energía, en qué realmente uno es bueno y qué no, porque digamos, como él dice, a él le encantaría ser basquetbolista profesional, pero pues no está hecho para eso. Claro. Ahí está la pasión, pero no la habilidad. Exacto, entonces pasión, habilidad y la gente no sabe realmente para qué sirve, para qué es bueno, además de, digamos, que la parte de la pasión. Entonces uno debe encontrar una pasión y que además sea bueno haciéndola, ¿verdad? ¿Cuáles son de qué manera las personas pueden comenzar a realmente autoconocerse y alejarse un poco de los vicios de lo que quisiera que fuera en vez de lo que realmente es? Cuando usted logra el autoconocimiento, usted entiende que esa información que está allá afuera, como la que nosotros tenemos en las redes sociales, ¿no? Es simplemente información que está ahí para que usted pueda decir qué quiere hacer. Si usted la cree como una verdad, otra vez volvemos a lo mismo, ciega, usted va a seguir ese camino. Entonces hoy en día los chinos lo tienen más difíciles porque hoy en día hay una cantidad de información tan grande que entonces uno no sabe qué es lo que hay que hacer y cuáles son las personas exitosas en la vida. Entonces una de las cosas que uno tiene que hacer primero es comenzar a romper paradigmas y comenzar a romper el paradigma de qué es el éxito en la vida. Porque uno, ¿qué es lo que trata de hacer? Salir a ser exitoso. ¿Por qué? Porque de esa forma ganas plata. ¿Por qué? Porque de esa forma consigues todo lo que quieres, no vas a tener escasez y vas a ser feliz. Eso sigue siendo la narrativa todavía hoy en día. Y ojo, yo no estoy diciendo que el dinero sea malo. El dinero puede traer una cantidad de cosas muy buenas para uno y para los demás. Pero si esa sigue siendo la narrativa, tú como joven, en tu proceso de autoconocimiento, ¿qué es lo que vas a salir a buscar? Lo que más plata dé. Eso, exactamente, porque no sabes qué otra forma. El autoconocimiento es aprender a estar en silencio, cómodo con uno mismo. Cuando tú puedes estar solo contigo mismo sin ningún estrés, mucho tiempo, y estás cómodo con tus pensamientos, ¿no? Estás en el sitio donde te estás abriendo la puerta para conocerte, porque escuchas, como digo yo, más a tu alma, y esto no es un tema esotérico, pero comienzas a escuchar más a tu alma que a tu ego. El ego está diseñado para proteger el cuerpo físico, ¿no? Entonces el ego no es solamente creerse un berraco. El ego es el que te dice, no se atreva a hacer eso, porque qué tal que le pase algo, o qué tal que los demás piensen que usted es tal cosa. Y el ego te trata de proteger. Entonces, como le damos tanto volumen a ese ego por toda esa información que tenemos, no le damos volumen a tu alma, a la parte espiritual, lo que quieras llamarlo, no importa, que te va a decir realmente cuál es tu camino, qué es lo que más te gusta, que no te dé miedo, que te botes al agua, que no me importa, que te salgas de la zona de confort, que yo ni siquiera creo en la zona de confort, pero que salgas a hacer, ¿me entiendes? Entonces, ¿y cuál es tu perspectiva sobre la zona de confort? La zona de confort es el miedo disfrazado de confort. Ok, ¿no? sí. Uno no está en una zona de confort. Acá estamos cómodos. Si yo estoy cómodo, ¿por qué quiero cambiar? La zona de confort no existe si tú no quieres cambiar. Si tú quieres cambiar es porque tú quieres que las cosas fueran diferentes. Y te dices estar en la zona de confort porque realmente te mueres del susto de salirte de esa zona por la misma razón. Porque qué tal que me pase, porque qué tal que digan, ¿no? La opinión de los demás, peor aún,
Lo que uno cree que piensan los demás es lo que más frena a las personas en el mundo. Pero es lo que uno cree que piensan los demás, ni siquiera es lo que piensan los demás. Sí. Entonces es realmente la zona del miedo. Uno está en la zona del miedo cuando uno se atreve a hacer cosas, no en la de confort. ¿Por qué habría que cambiar si estoy cómodo? Claro. ¿Ves? O sea, realmente es el miedo el que nos para de hacer las Es la cosas que zona del queremos. miedo, exactamente. Como muchas personas que a mí me preguntan mucho de cómo abrir el canal, cómo abrir un canal de YouTube Sí. y eso. Y siempre está el miedo. O sea, lo único que está en la mitad de ellos y hacerlo es físico, miedo y sobre todo a lo que tú dices de qué piensan los demás o qué cree uno que piensan los demás, que me encanta eso porque también uno a veces cree que todo el mundo se está fijando en lo que está haciendo, que todo el mundo lo está juzgando como uno se está juzgando a uno mismo. Y no se da cuenta que todo el mundo está en su propia película y a pocos le importan qué tanto uno está haciendo o no haciendo. Claro. En temas de autoconocimiento, otra de las cosas que ahorita estabas diciendo, como qué pueden hacer los colegios y los papás, es dejen que sus hijos sean vulnerables. Porque nos enseñan a no ser vulnerables, a tenerle miedo a la vulnerabilidad. Y ahorita que tocaste el tema del canal, uno solo puede hacer una vaina de estas si le pierde el miedo a la vulnerabilidad, a que estés en ese espacio donde te van a mirar, donde te van a criticar. Cuando tú te conoces, ¿por qué le pierdes el miedo a ser vulnerable? Porque es que no importa que tú pienses una cosa a la otra. Y siempre digo, y no hay otra palabra, y perdón si les molestan las groserías, pero no es me importa un culismo. Porque está eso. Es que me importa un carajo lo que usted piense. No. No es que me importe un carajo. Es que yo no le voy a dar importancia, o sea, no voy a permitir, no le voy a dar el poder que su comentario me dañe, porque yo sé que no es así, porque yo ya me conozco. Si yo no me conozco y tú dices una cosa, a mí me molesta, es porque la tomo como posiblemente cierta. Sí. Si no la tomara como posiblemente cierta, pues entonces pues yo no me molesta, puedes decir lo que quieras. Claro. ¿No? Y no pasa nada porque yo sé que yo no soy así. Y no es desde la agresividad porque el me importa un culo es agresivo. A mí no me interesa usted lo que piense. No. Es tal vez entiendo al revés. Entiendo hasta además por qué piensas así. Okay. Entiendo dónde estás y por eso no te voy a juzgar por más que tú lo estás haciendo conmigo. Pero porque yo estoy tranquilo conmigo mismo. Y como ya llegué a conocerme, entiendo que tú estás en un proceso de autoconocimiento tal vez, también, y todavía no has llegado tal vez a conocerte totalmente. Y esa es la famosa empatía, que es una frase que se vuelve muy clichésuda y hoy en día suena muchísimo, pero tampoco entendemos realmente cómo es la empatía, ¿no? Bueno, y entonces metámonos en el tema de la felicidad. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se obtiene? O si ya la tenemos, ¿cuál es tu perspectiva en esto? Ya que dijiste eso último, ya la tenemos, sí. Todos nacemos con eso. Todos nacemos, además, con las mismas herramientas. Todos, irrelevante de cuáles son las oportunidades con las que naces, ¿no? Todos tenemos la felicidad innata en nosotros, pero nuestro cerebro es un computador que se programa, tal cual. ¿Y cómo se programa ese computador? El bebé comienza a mirar cómo se comportan los demás y comienza a verlo por repetición. Entonces comienza a ver que otras personas caminan y así uno comienza a tratar de emular y a caminar. Uno ve que otras personas hablan y entonces uno comienza a hacer lo mismo. Si tú estás en un contexto donde naces, donde te dicen que todo está mal, se comienza a convertir en tu realidad, porque esa es una programación subconsciente. El cerebro tiene una parte consciente que maneja entre el 1 y el 5% de todas las funciones del día, y la parte subconsciente maneja entre el 95 y el 99. Sí. Entonces uno se pregunta, listo, si eso es así, ¿de dónde viene todo lo subconsciente? De esa programación. ¿Y qué lo programa? Tu entorno, tus papás, tu cultura, tus amigos, y se comienzan a volver en creencias y después se arraigan en paradigmas que tú consideras que son así, punto, y no se puede hacer de otra forma, cuando se puede hacer de mil formas. Entonces lo primero es creer que la felicidad existe, pero como te decía ahorita, no existe como un estado continuo. Eso solamente existe para los que lo han vivido, los que han llegado a la iluminación, ¿no? Como un estado de nirvana, pero es porque no llegan a un estado de felicidad y se quedan ahí, es porque comprenden como el todo, donde están los dos, donde todo existe, el bien y el mal existe, donde la aversión existe al igual que el deseo, ¿no? Entonces para mí la felicidad tiene una fórmula que se podría llamar que es matemática. Ya después que estamos llenos de paradigmas y de cosas, ¿no? Y además después que hayamos entendido que la felicidad no es una constante, que tú llegas y después vas a bajar igualmente, ¿no? Hay momentos que estás bien, hay días que uno no se quiere levantar, pero ese día tú tienes que saber que es parte de tu proceso y que eso está bien. Y la fórmula de felicidad dice que si tú agarras y divides el resultado de lo que buscas por las expectativas que tenías, sí, ¿no? Yo vi ese video. Eso da, exactamente. Entonces la felicidad es si el resultado es mayor a 1, la infelicidad es si el resultado es menor a 1, y la ecuanimidad es si es igual a 1. Pero hoy en día la ecuanimidad, la gente dice, no, usted es un tibio, le da todo igual, usted ni frío ni caliente.
Sí. Y piensan que eso es una posición así súper bacana porque se cree que estar en un extremo es lo que hay que hacer. Y la verdadera felicidad y tranquilidad en la vida se encuentra en la ecuanimidad. Cuando yo no tengo un deseo enorme de una cantidad de cosas, porque cuando tengo el deseo subo las expectativas, y si subo las expectativas es muy probable que yo no cumpla esas expectativas, por lo tanto tengo infelicidad, Claro. pero tampoco tengo una aversión enorme a lo contrario, ¿cierto? Sino que simplemente veo las cosas como son. Nosotros generamos deseo por las cosas que queremos, pongamos un ejemplo, y aversión por las que no. Me duele la espalda todos los días, genero aversión al dolor, ¿no? Y deseo que fuera diferente. El momento que deseo que fuera diferente, estoy generando infelicidad. Ok. Porque no estoy aceptando que eso es así y que igualmente es impermanente. Hay una ley universal que se llama la ley de la impermanencia, donde todo cambia. Hasta una roca cambia, lo que pasa es que no lo vemos. O sea, es como cuestión de no resistirse a lo que es. Un poco de no resistir y comenzar a aceptar las cosas como son, ¿no? Es simplemente eso. No es no tener sentimientos, ¿me entiendes? No es simplemente tú observas el sentimiento, lo sientes, pero no necesariamente vas a reaccionar basándote en esas creencias que tienes arraigadas. Entonces yo siempre cuento esto en las conferencias que hago, y es que yo antes era una persona muy mal geniada, muy mal geniada, y entonces si a mí llegaba un carro y me cerraba o te cerraban a ti, yo peleaba con la persona que te cerraba a ti. Ok. ¿No? Bastante. Le buscas camolla al todo, bucetero, al todo. Yo me bajaba del carro a pelear, o sea, una jartera. Después llega un momento que yo decido no ser así, entonces comienzo a programar eso, a reprogramar el cerebro. Okay. Pero entonces hoy en día, porque el cerebro es tan bacano que uno lo puede engañar. Entonces hoy en día si a mí me cierran, yo con solo decir, y es cambiar la percepción de lo que tengo sobre la realidad, en vez de ese tipo me está agrediendo a mí, ¿cómo me va a cerrar a mí? ¿Cómo me hace esto a mí? Entonces yo me tengo que salir a devolver el favor. Simplemente pienso, el man debe ir de una afán el berraco porque tiene su hijo muriéndose en el hospital. Sí. Cambias la percepción. Y Sí, la información que tú cambias en el cerebro, entonces se vuelve la realidad de lo que tú sientes. Total. Yo siempre digo que hay dos tipos de personas. Los que cuando lo cierra el bus le pita, le mente la madre, se baja, o los que cambian de carril y siguen con su día. ¿Quién está más tranquilo de los dos? Exacto. ¿No? Y además, entonces empieza a regar, ¿no? Porque ese tipo que lo cerró el bus ya después va y cierra otro bus y a otra persona y le madre a otro. Ahorita comencé a escribir una cosa porque dije, de pronto voy a pensar cuando hago un video de esto. Venía en el carro y tratamos de salir a una avenida principal y el conductor del carro como que nadie lo dejaba pasar, entonces comenzó a renegar, obviamente. Y un bus no lo dejó. Y el tipo alcanzó a salir por este lado y salió por acá a este lado del bus y este bus le puso la direccional, le sacó la mano y entonces dijo, ahora no lo voy a dejar meter para que vea. Entonces claro, y si uno se pone a pensar, esa es nuestra actitud en el tráfico, entonces es un círculo constante de no vamos a salir de esto. Sí. Porque si yo recibo eso como una agresión, pues voy a estar agredido. Si yo no lo recibo como una agresión, no voy a estar agredido. Por eso yo digo que la felicidad, ya que arrancamos con el tema de la felicidad, arranca y termina con uno. Nada externo determina tu felicidad, solo tú. Porque es una decisión, la felicidad es una decisión, no es un estado. Yo decido si voy a ser feliz o no, el momento que decido si me molestan o no me molestan las otras cosas. ¿Ves? Porque vuelve a lo mismo, es simplemente un tema de la percepción que uno tiene sobre las cosas. Ok, para mí, yo lo veo como un paradigma raro en el que, entonces, digamos que lo que he investigado de desarrollo personal desde hace como 4 años que vengo con la cosa, siempre ha sido como un paralelo entre la psicología del asunto, la aproximación de desarrollo personal en psicología y en la parte espiritual. ¿Sí? Que a veces pareciera que son contradictorias, pero realmente no, todo apunta hacia lo mismo. Y entonces, tengo, por un lado, la felicidad ya está, ¿no? Ya es, simplemente hay que reconocerla, como quitar la neblina mental que no deja que uno la sienta porque ya la tiene y no está afuera, no está en ningún lado. Por el otro lado, ya, digamos que, bueno, dicen que el tipo de pensamiento se va entre deseo, o sea, entre querer, entre hacer y entre ser, ¿no? Entonces, el approach, digamos que psicológico es más como de hacer, y el espiritual es más como de ser, simplemente ser. Pero yo trato de manejar ambas y ambas me sirven en diferentes situaciones, como tú dices, a veces uno no puede ser zen. Y entonces en ese caso me pongo a hacer todo lo que pueda hacer, entonces ejercicio y escuchar libros, que eso siempre ayuda. Cosas como música que ayuda como a levantarle un poco a uno las vibraciones que llaman, o la energía para los que no les gusta esa palabra, o el estado de ánimo.
y ese tipo de cosas. Entonces, digamos, ¿tú cómo balanceas entre cómo encuentro, digamos que la felicidad en mí, pero si la estoy buscando en mí, pues estoy haciendo algo realmente? Entonces, ¿cuál es el balance ahí para ti? Pues es que para mí el balance es precisamente el proceso. Es entender que es un proceso, porque no podemos de la noche a la mañana ser, ¿no? Y estar zen 100% del tiempo. ¿Por qué? Porque no fue nuestra programación. Si nosotros hemos nacido en una familia en el Tíbet, en la punta de una montaña, donde que desde que somos bebés no nos enseñan a hablar sino a hacer, la cosa sería diferente, pero no es nuestra realidad. Nosotros ya tenemos mucha programación, entonces eso va a ser un proceso de desaprender para volver a aprender. Y en ese desaprender volvemos a hacer el de siempre. Yo todavía tengo un 10% de mí que pelea en la calle, porque ha sido mi ser, mi hacer, ¿no entiendes? Y parte de mi ser toda la vida. Pero hoy en día lo entiendo, no me juzgo cuando lo hago, eso es importantísimo, porque entiendo que estoy en un proceso, cada vez logro más, cada vez logro más, cada vez logro un poquito. Entonces cuando no puedo estar presente las 24 horas del día porque nuestra realidad no nos lo permite, estando aquí en esta sociedad no nos lo permite. Si estuviéramos en una montaña meditando todo el tiempo, podríamos estar en el presente las 24 horas del día, pero no es la realidad. Entonces cuando uno acepta esas realidades, la cosa cambia y uno se relaja un poco porque le baja las expectativas a todo esto que uno quiere hacer, ¿no? Y en los niveles de conciencia, hay un tipo que se llama Richard Barrett que habla de los 7 niveles de conciencia, que es una cosa muy bacana. Dice que todos pasamos por 7 niveles de conciencia y el último nivel de conciencia para él es el servicio desinteresado, es decir, los iluminados o una Madre Teresa o las personas que han alcanzado esa iluminación porque de verdad ya ven la salvación del mundo a través de solamente dedicarse a eso, a ayudar a otros. Y el primer nivel es supervivencia. Esto no quiere decir que tú no estés constantemente pasando por uno y por el otro. Entonces, está supervivencia, está sentirse amado por las demás personas, como el segundo, está el tercero, es como la parte del ego, sentirse valorado por los demás. Y ahí es donde está la humanidad. El grueso de la humanidad está ahí. Y el cuarto, que viene siendo la etapa de transformación, lo que llamo el salto de fe, es comenzar a pensar en yo qué quiero en la vida, mi propósito de vida, y pasar después, en la etapa superior de conciencia, a decir, los demás me importan en la ecuación más que yo. Pero yo puedo estar en un nivel 6, ¿no? De conciencia. Igual nivel no quiere decir mejor o peor que otra persona, porque estamos muy acostumbrados a decir que si yo soy 6 y tú eres 1, tú eres malo. Claro. Bueno, no. Pues para mí yo no lo veo así, me he dicho. Y estamos zen. Y dejamos de comer 15 días, ¿no? Y somos un grupo de 100 personas. Y nos ponen una comida. ¿Tú crees que alguien va a decir, perdón, permiso, me dan un permiso, voy a pasar a coger una comida? Si tú te estás muriendo de hambre, vas a pasar por encima del resto del mundo para sobrevivir, porque inmediatamente tu nivel de conciencia se baja a sobrevivir, a la orden que tiene el cuerpo de sobrevivir, ¿no? Y solamente si llegas a unos estados muy superiores, igualmente prefieres la muerte antes que pasarle por encima a otras personas. Pero solamente por allá uno iluminado, y los iluminados se cuentan pues con los dedos de la mano en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces el tema del ser es como si uno quisiera, pero yo ahorita no soy iluminado y me pongo mal porque no soy iluminado. Sí. No, ¿me entiendes? Es parte de ese proceso de la vida, donde muchas veces puedes ser consciente del presente, estás muy adentro de ti, estás a gusto, y hay otros momentos pues que tienes que salir a hacer videos y hacer cosas porque estás en un plan de cumplir algunas vainas en la vida, ¿no? Claro. Entonces no es sentirse mal porque estás en un lado o en el otro, es entender que es un proceso. Okay. Es como cuando, no sé, como cuando uno se va, digo como cuando uno, como si yo lo hubiera hecho, si uno se fuera al Everest, ¿no? Pues seguramente de pronto en la primera vez que quieres ir al Everest te tendrás que devolver, te caerás, de pronto te rompes un pie. ¿Y qué tal que la primera vez que lo intentes ya no puedas seguir porque dices, no, no lo logré, esto no se lo... La persona que escala el Everest, lo último es haber escalado el Everest, porque ama el proceso desde el momento que decide hacerlo hasta que lo culmina. Claro. Y por eso tienen la capacidad de llegar al summit 1 o 2 de un grupo de 20, porque todos son parte de ese proceso. Claro, es más enfocarse como en el proceso de llegar que en los resultados que generan. Exactamente. Y eso es parte de la educación también. La educación nos dice, usted tiene que llegar. Exacto. Usted tiene que sacar buena nota. Usted tiene que graduarse. Usted tiene que estudiar en el colegio. Meta, tiene que comprar carro, casa, beca, no sé qué. Y va a ir bien. Sí. Meta. Y no se trata de eso. Se trata del camino, de todo lo que le pasa en el camino. Ahí es donde está el placer de la vida. Y ahí es donde es más fácil uno realmente saber si le apasiona o no. Si le apasiona el proceso, no el resultado. Digamos, yo veo mucho emprendedor que cree que es emprendedor. Es emprendedor y no se aguanta la comedera de M que está detrás del emprendimiento. No le gusta llamar a gente, buscar clientes, lidiar con mercadeo, aprender lo que se necesite, contabilidad. Detestan todo el proceso
pero les metieron tanto en la cabeza de que Que es el cool ser emprendimiento es, emprendedor, sí. exacto, porque ahora está de moda, Sí. y eso es lo que todos quieren ser ahora, que se cree el cuento de que él es emprendedor, le fascina y no se da cuenta que lo único que está pensando es que él quiere ser el gran empresario que llega a su oficina de 200 personas Porque y dirige y billete y lidera todo, sí. Cuando y es da todo el lo contrario. discurso cuando Todo lo lo contrario. detesta. Odia hablar en público, pero se imagina dando el discurso y todos sus empleados, y entonces es mucho más fácil. O sea, de hecho es un consejo que yo di para una vaina de tip de la semana para el colegio, y es: fíjense si aman el proceso, porque todo el mundo ama el resultado. Y es lo que me pasó a mí con la vaina de ser abogado. Yo vi el show, yo dije, yo quiero ser ese tipo. Claro, claro. Quiero llegar allá, darle 3 vueltas a mi oponente y salvar el día y sacar a la persona. Pero claro, eso ya es el resultado, el proceso, los temas. Me di cuenta muy tarde, que fue en 7º semestre, que no me gustaban para nada. Tempranísimo se dio cuenta. El que se da cuenta tarde es cuando tiene 60 años o se está muriendo y dice, pues madre, esto no era lo mío. Y pasa, Sí. y pasa mucho. Eso sí, y por eso sí, a veces es mejor, y esa es la aproximación que ha hecho el colegio, que uno pruebe en lo posible lo más que pueda probar, Sí. digamos, y para empezar a generar experiencias que puedan evaluar para ver si me gustó o no me gustó, no solo el resultado sino el proceso, y probar de todo. Entonces esa por lo menos es mi teoría: voy a probar de todo hasta que cumpla los 30 años, de pronto hasta más. Pero ojalá lo probara consciente del proceso interno, de la inteligencia interpersonal, no de la interpersonal. Porque nosotros trabajamos todo lo de afuera. Si yo salgo, volvemos a lo mismo, yo salgo a experimentar y explorar pensando en el resultado, pensando que voy a ganar billete, pensando no en el proceso, Sí. entonces lo estoy haciendo mal. Como decía, no sé si era Jordan o alguno decía, es que solamente practicar y practicar no se trata de eso. Porque si yo practico 1000 shots, 2000, 10.000, pero lo estoy haciendo mal, me volví un experto en hacerlo mal. Ok. ¿Ves? Sí, sí, sí. Entonces tú puedes explorar, experimentar, pero si no tienes a alguien que te esté ayudando y te esté guiando de la forma correcta para que sea intra, pues no va a ser. Y el tema de autoconocimiento, el tema de propósito de vida, es el emprendimiento más grande de tu vida. Claro. Y es un emprendimiento exactamente igual. Entonces, si uno no ama el proceso de ese emprendimiento, pues te vas a ver a M y vas a querer tomarte la pastilla mágica para que aparezca tu propósito de vida. Claro. Y te cambie la vida mágicamente, como la tan anhelada felicidad que a veces no llega porque la información que tienes está mal. Claro, correcto. Y me gustó lo que dijiste de que haría gratis, ¿sí? Yo había escuchado otra versión muy parecida, es si tuviera toda la plata del mundo, todo el billete, todo lo que cree que quiere, Sí. ¿qué haría? Yo he oído esa versión y tengo personas con las que les hemos discutido, pues discutido de la buena forma. Y yo le digo, no, yo le digo por qué yo digo esto. Y es porque si usted tiene toda la plata, usted realmente no sabe todavía qué significa eso, primero, ¿no? Y lo otro es que uno de los paradigmas más grandes en el mundo que nos impide solamente ser lo que queremos ser, es el dinero. Y vuelvo a lo mismo, no estoy satanizando el dinero, pero si usted hace el ejercicio mental, psicológico, de que el dinero no es tal, es más fácil entenderlo que si lo tuviera todo, porque usted no ha pasado por el proceso de tenerlo todo, de comprarse 80 casas, 80 carros, 80 bienes y darse cuenta que no sirve de nada. Pero si yo en cambio le digo, por un momento quitemos ese paradigma, entonces usted no tiene que pagar el colegio. Eso es más fácil de entender que tener 50 Ferraris. Ah, ok, yo no tengo que pagar el colegio de mis hijos. Yo no tengo que pagar agua, luz y teléfono. Yo no tengo que pagar vivienda, no tengo que pagar comida. Eso es más fácil de entender. Claro. En ese instante, cuando yo le boto la pregunta de, ¿usted mañana iría a hacer su trabajo? El 90% de la gente dice no. No. Entonces está en el lugar equivocado. Sí, Así de sencillo. ¿Ves? claro. Si usted logra sonreír cuando se está cayendo, entender los días que está deprimido como algo parte del proceso, como cuando uno se quiebra 70 veces siendo emprendedor, ¿me entiendes? Porque sabes hacia dónde vas, puedes navegar por los altibajos de la vida mucho más fácilmente, de manera ecuánime, y ahí es donde está esta felicidad. Y les digo siempre felicidad porque yo creo que es un concepto difícil de agarrar realmente, Sí. ¿no? Porque está ahí, pero a veces no está, porque es la realidad. Claro. Y ahora se me ocurrió una cosa con lo que estabas diciendo. Cuando uno ya sabe si realmente, porque digamos yo, entonces ya vamos yendo al otro extremo del asunto. Dicen que los millennials, el problema es que si no están cambiando el mundo en 6 meses, quieren irse y hacer otra cosa, y siguen cambiando y como que no se deciden. Para, digamos, una persona que está en su trabajo, digamos que lo comenzó odiando, después lo quiso, o sea, le gustó y otra vez lo está odiando. O sea, ¿cuándo sabe uno cuál es el momento en que uno debe decir, oiga, esto no es lo mío? ¿Y cuándo sabe uno cuándo debe perdurar? Uf, esa pregunta es muy, muy buena.
Y yo te lo digo desde mi experiencia porque yo no creo que tenga la respuesta correcta de nada además, ¿no? Pero yo creo que cuando tú le has bajado el volumen al ego y te has conocido y comienzas a escuchar más a tu alma, te dejas guiar más por esas cosas que están ahí. Yo quería ser médico porque quería ayudar a otras personas. Cuando salí de la universidad quería ser médico. La información de ayudar a otras personas ya estaba ahí. Yo no la escuché como te pasó a vos, que viste una serie de televisión, te hiciste un imaginario, lo que era un abogado, y dijiste yo quiero ser así, ¿no? Sí. Estaba el imaginario. Pero en este caso yo quería ser médico para ayudar a otros y el imaginario de lo que me proponía el mundo era otra cosa. Entonces me fui por ahí, pero la información siempre ha estado ahí. ¿Ves? Entonces en la medida que usted puede detenerse, desacelerar y pensar y crear por usted mismo, solito en ese proceso de autoconocimiento, le es más fácil entender su entorno y tomar las decisiones correctas. Pero esa pregunta, cuando usted encuentra su propósito de vida, usted ya no se vuelve una cuestión de si perdura o no perdura. Porque usted entiende que todo lo contrario que no sea perdurar es el ego diciéndole que va por mal camino, que hasta cuándo va a aguantar, que cómo va a pagar el colegio de sus hijos, ¿no? Sí. Pero si usted se da cuenta que eso es una información de afuera, realmente que si usted cambiara en ese momento y volviera a hacer otras cosas, lo que haría es ser infeliz porque usted ya sabe, porque usted ya pasó por ese camino, porque usted ya lo probó, no porque alguien se lo contó, la vaina cambia. No sé si lo digo con claridad, pues como el tema del proceso, porque sí. Es un tema complejo el saber cuándo paro. Y sobre todo en tema de emprendimiento, por ejemplo, entonces que te venden la imagen que te faltaban 2 picas más para llegar a la beta de diamantes. Eso se le queda a uno en la cabeza y uno dice, tengo que seguir. Sí. Pero ¿por qué tienes que seguir? ¿Cuál es el por qué? Entonces la clave de la respuesta es el por qué. Si el por qué es adentro de uno, no hay una razón externa que esté moldeando tu percepción de lo que debes hacer. Y la percepción externa constantemente moldea lo que debemos hacer o no, especialmente con lo que creemos que piensan nuestros papás de nosotros. Sí. ¿No? Entonces, si esa información te está molestando ahí, lo que piensan los demás de tu decisión es porque no es fuerte. Cuando estás solo tú con tú, es diferente. Ahora, entonces pasan otra cantidad de cosas cuando vives en sociedad. Si estás solo, perfecto, pero si estás casado, si tienes hijos, por ejemplo, es mi caso, es otro cuento muy diferente. Porque mi verdad no puede ser una verdad obligada para los demás. Yo podría vivir en un apartamento chiquitico y estar tranquilo y sin necesitar más. Pero cuando mis hijos nacieron en un espacio donde había una cantidad de cosas. ¿Yo por qué se los voy a quitar? Porque tengo una creencia diferente. Claro. ¿No? Es como yo soy vegano y yo no voy a obligar a nadie a comer, a decir que tienen que ser veganos. Y tiende a pasar mucho, es ¿no? mi verdad, y entonces quiere decir que mi verdad no era válida a los 40 años que fui carnívoro. Claro. ¿Dónde queda todo eso? ¿Ves? En ese proceso. Entonces yo entiendo y respeto mucho las verdades, y sé que me estoy desviando un poquito de la pregunta, pero yo entiendo y respeto mucho la verdad de las otras personas, de todas las personas, de todas, irrelevante lo que han hecho en su vida. ¿Ves? Esa es la verdadera empatía. Y ahí también tú comienzas a cambiar la percepción del mundo. Pero volviendo a lo mismo, si la respuesta está dentro de ti, el por qué es profundo, entonces estás cerquita. ¿Me entiendes? De poder ser, o sea, te estás cerquita, no, seguramente sigues adelante. Y además, sabes que es un proceso. Entonces sabes que si por alguna decisión dices, oiga, en este momento me toca parar. O sea, la realidad es que me toca parar porque no tengo que comer, porque cualquier cosa. No quiere decir que hayas fracasado, primero. Y segundo, no quiere decir que no puedas volver a hacerlo y volver a intentarlo más adelante. Okay. Es como, esta vez no llegué al Everest. Yo no puedo, cuando no llegue al Everest, instantáneamente volver a tratar de subir porque me muero, ¿no? Claro. Entonces me tengo que devolver y dentro de 1 o 2 años voy a volverlo a tratar. Mientras eso, tendré que conseguir un trabajo que me dé plata para volver a conseguir recursos, para volver a intentarlo. Pero tú sigues sabiendo para dónde vas, porque el propósito de vida, a diferencia del proyecto de vida, que es lo que enseñan en los colegios, y yo a veces como que peleo con los profesores con esto, es que el propósito de vida no se acaba cuando lo encuentres. No se termina, es para toda la vida. Ni importa si eres pobre, ni rico, ni nada, es toda la vida vas a tenerlo. Por eso Picasso decía, si a mí me quitan las témperas, cojo colores, me quitan los colores, cojo lápices, si me empelotan y me encierran en una cárcel y me quitan todo, yo me escupo en las manos y pinto con mis manos. Porque así de claro lo tenía, claro, ¿no? Y eso es lo que pasa con estos temas. Entonces, ¿qué pasa? Uno busca que los demás le digan a uno las cosas. Y ahorita que tocabas el tema de los millennials vienen muy programados bastante diferentes con nosotros a que el propósito es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy importante. Pero el problema es que no tienen las herramientas todavía para manejarlo, porque la información de afuera sigue siendo cortoplacista. Tienes que hacerlo ya, tienes que conseguirlo para allá.
Y esa información cortoplacista te genera la creencia de aquí no fue next, aquí no fue next. Sí. Perfecto, estás explorando y experimentando, pero no de manera consciente. Entonces, en toda esta vaina, la palabra mágica es la conciencia. Que tú seas consciente de todo lo que está pasando a tu alrededor, de por qué piensas como piensas, de por qué reaccionas como reaccionas, ¿no? Sin juzgarte. Y eso es clave. Y eso es lo más clave de todo, porque entonces cuando tú eres consciente, por ejemplo, si yo salgo y peleara con alguien, pero no soy consciente de que estoy peleando con alguien, ¿cómo voy a mejorarlo? Sí. Es imposible. En cambio, hoy en día yo bajo y pongámosle que peleo con algo. Soy consciente de que estoy peleando. Eso es un chulo buenísimo, eso es una nota. Sí. Entonces digo, ok, en mi programación, en lo que yo quisiera hacer, en el personaje que yo quiero ser, yo no quiero ser así. Entonces sé que ahorita no pude, en la próxima voy a volver a intentarlo para tratar de hacerlo. Pero solo te lo permite si eres consciente, si no eres consciente no lo puedes hacer. Y al principio hay una trampita en la que a veces uno cae, ¿no? Cuando se mete en el camino de desarrollo personal y autoconciencia, y es que se empieza a resistir de resistirse. Entonces uno es consciente de que no debe putear al man del bus, lo hace, es consciente, paso uno check. Pero se castiga. Pero entonces se juzga y dice, pero es que no soy consciente y no soy tan zen como me dijo el libro que me no voy a poder. Exacto. Y entonces empiezan a sufrir por sufrir. Que yo creo que es un paso más adelante que solo sufrir, sin ser ni siquiera consciente de ello, sino que sufre porque sufrió y el libro le dijo que no debería ser así. ¿sí? Sí. Ya después entonces lo que tú dices, juzgarse sería como un tercer nivel. Y es como, la llamamos nosotros mentalidad de fracaso. Y de las 3 mentalidades de fracaso que hay, la más complicada es esa. No me puedo controlar. ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta que uno está haciendo ejercicio, porque tiene la idea de estar en mejor forma, ¿cierto? De sentirse bien. Ni siquiera estamos pensando en que quiero que los demás me vean bonito, lo que quieran, no. Simplemente yo quiero llegar a los 100 años en excelente estado físico. Y eso es lo que quiero, y entiendo por qué hay que hacerlo además, ¿no? Y me ponen una dona enfrente de Krispy Kreme y uno dice, uy, hijo de madre, qué delicia. Y entonces no me puedo controlar, es falta de control. Cojo la dona, me la como, digo, uy, qué delicia, pero cuando me la termino de comer digo, ¿por qué hice esa vaina? Entonces viene con sentimiento de culpa. Entonces no te controlas y te culpas, pero no eres consciente de simplemente el proceso, y eso hace que te devuelvas más, y eso hace que pierdas determinación a la hora de querer ir todos los días al gimnasio. Sí. Al día siguiente dices, no, ya para qué voy al gimnasio, ya me comí la dona, entonces ya... Sí. O la gente que se come un postre y no, ya empiezo el lunes. Ya mejor empiezo el lunes. Ya la embarré una vez y la terminan de embarrar el resto de la semana. Porque estás en ese proceso de autoconocimiento y todavía ni siquiera aceptas que no tienes control de la situación. Cuando tú aceptas, es que no tengo control de la situación, ya vas un pasito más adelante de entender, ok, estoy en este proceso, voy para allá, todo bien, pero ya sé que es que no me puedo controlar. Entonces ya uno puede comenzar a decir, listo, ¿cómo busco este autocontrol, esta autorregulación? Porque es pasito. Como por ejemplo, no va a hacerse al frente de las donas. Como eso, o en algún momento aceptar adentro de ti, no en los demás, de por qué quieres dejar de comer donut. Porque yo lo que hablo con muchas personas es que muy en el fondo esa persona que está dejando de comer donut y hace ejercicio todos los días, no es por el mismo. Entonces no tiene una determinación fuerte, lo hace por los demás. Por lo que piensan los demás de él, porque la foto de Instagram, por cualquier cosa. Porque cuando es contigo, y tú ya llegaste a la conclusión contigo del porqué profundo tuyo, tú puedes decir no. Claro que me antoja, porque si no sería una mentira. Claro que me antoja, pero no me lo voy a comer. Porque ya puedes regularte tú solito y no necesitas que alguien te regule a ti. Y te digan, pero ¿por qué hace eso? Claro. ¿No? Que esa es la voz del ego saboteándolo uno. Sí, digamos, lo hacen más por estética, porque quieren tener ese cuerpazo. Claro, por eso digo, si está fuera de ti la respuesta de por qué, no es fuerte. No va a ser suficientemente fuerte como para levantarte todos los días si está lloviendo hacer ejercicio, como para comerte la dona, ¿no? ¿Tú crees que una persona que tiene la claridad, por ejemplo, de ir a los Olímpicos, alguna cosa, en algún momento deja que esa habilidad le pegue? No, porque es que le cuesta a los Olímpicos. Claro. ¿No? La tiene clara. Y así tú puedes medir diferentes niveles de determinación que uno tiene para las cosas que uno quiere lograr. Y entonces lo que nos hace falta muchas veces es tener la firme determinación de algo. Si usted no tiene ni idea por dónde comenzar a autoconocerse, medite. Aprenda a meditar, ¿no? Hay millones de tipos de meditación. Yo no voy a decir cuál es mejor que otras, yo practico uno, pero usted encuentre una meditación y por lo menos se pare por la mañana, arranque con 5 minutos, pero igualmente decir que uno no tiene 5 minutos es una ridiculez. Sí. ¿No? Porque uno tiene 5 minutos todos los días, media hora para estar metido en redes sociales o en Netflix, entonces el tiempo está. Búsquese 5 minutos y vaya creciendo a que sean 15, 20, 25 minutos hasta que a usted le guste tanto que lo pueda hacer una hora. Pero arranque con la meditación para que usted aprenda a estar solo con usted mismo. Y cuando usted lo aprende a estar solo con usted mismo y en silencio y puede bajar el ruido exterior,
comienza a autoconocerse mucho más porque comienza a oír el interior, que está ahí en todos, ¿no? Todos nacemos con eso, entonces uno comienza a entender muchas cosas que no pasan. Entonces el camino más rápido es la meditación. Si usted es de los que quiere rápidamente comenzar el proceso de autoconocimiento, es la meditación y después entender que es un proceso. De acuerdo. Bueno, Juan Pablo, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo esta información tan útil para todos nuestros oyentes. Yo sé que tú lo haces porque tienes el propósito de ayudar a las personas y yo siento que realmente esto es información que cualquiera debería conocer. A todos los que están viendo, si les gustó este tipo de información, por favor suscríbanse, sigan el link que vamos a poner aquí de Juan Pablo en el video de YouTube y de Instagram, y taguen a algún amigo que sepan que tiene que estar aprendiendo este tipo de información. Juan Pablo, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Diago TV.